Pero de repente, cuando quedaba un día, es decir, al día antes, me acuerdo que hablé con el abogado pues para ver cuándo íbamos a quedar y cómo íbamos a hacerlo todo. Y el abogado me dice que que no nos recomienda ir a juicio, que tenemos sí o sí, como sea, que llegar a un acuerdo con el distribuidor. Digo, ¿cómo? Pero si es mañana. No, es que lo tenemos perdido, no hay nada que hacer. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo no me has avisado antes? ¿Me lo vas a decir el día antes? Bueno, imaginaos, reunión de urgencia, de crisis. Coaching Pop. Hola poperos, aquí estamos en un nuevo vídeo. De Diario de los Quad Frikis. Con un nuevo archivo secreto Manga Line. ¡Volvemos! ¡El salseo! ¡Oh! ¡El salseo vuelve! Bueno, llevamos todo este tiempo que en el canal no hemos estado actualizando. No habéis parado de decirnos que cuando íbamos a continuar, que había que continuar, porque claro, habíamos concluido nuestro salseo anterior en lo que sería la primera temporada de la antigua Manga Line. Y además es verdad que se cerraba un episodio como la primera temporada, digamos, ¿no? Pero se cerraba un episodio, pero se abría uno nuevo, más nefasto que el anterior quizás, pero bueno, ahí seguíamos. La cuestión es eso, que os quedasteis con ganas de más, porque en verdad la historia se quedaba un poquito ahí en la mitad, ¿no? En lo más interesante, de repente ahí lo dejamos, pero bueno, aquí estamos para retomar el asunto. Para muchos de vosotros, si no habéis visto anteriormente ningún vídeo, bueno, deciros que nosotros somos los antiguos editores de la editorial Manga Line, una editorial española que se inauguró en 2001 y que tuvo notoriedad en muchos países de habla hispana, ¿no? En aquel momento fuimos la primera editorial independiente que empezó a publicar manga de forma exclusiva como actividad principal. Y aquí en este archivo secreto Manga Line hemos ido contando tanto la etapa de cómo se creó la marca Manga Line, que no fue con la editorial, que fue con un fanzine en el año 92, un fanzine de fotocopias además. Gracias a ese fanzine, este hombre que lo fotocopió, no lo compró, años más tarde, cuando abrí la librería Manga Line, nos conocimos. Y ahí fue donde me dijo que tenía el fanzine, ya el destino nos había unido. Bueno, en verdad, yo en ese momento no até cabos, pero de repente, claro, conforme íbamos hablando y demás, pues ya ahí me dijo, yo te hice un fanzine y tal, y no sé pero qué, pero no lo tenía todavía en el recuerdo, pero de repente un día me vino la luz y digo, ostras, pero yo creo que tengo un fanzine de este hombre. Y lo estuve buscando y efectivamente, lo que pasa es que yo lo había fotocopiado porque un amigo mío se lo había comprado. Digo, sí, pues trae para acá que yo lo fotocopio. Qué poca vergüenza, de verdad. Qué poca vergüenza si valía 125 que pesetas. Que no tenía 125 pesetas en ¿Cómo lo vas a tener? No, tenía para si eso eran dos foquitos y un donut. No. Madre mía. Bueno, excusa. Bueno, la cuestión, anda que cómo nos toman en serio si ya empezaste a piratear tus primeros inicios. Bueno, yo no pirateé, yo lo que hice fue una labor de difusión. Difundí el mensaje, ¿no? A través de mi fotocopia. Bueno, la cuestión es que en esta sección de Archivo Secreto Manga Line estamos contando nuestra etapa de emprendimiento, cómo hemos vivido y además siendo tan jóvenes, porque yo apenas tenía, bueno, en el 92 tenía 12 años nada más. Y cuando empezamos la editorial, este hombre no tenía ni los 18, me parece. No tenía, bueno, estaba ahí para cumplir. Al final, cuando lo empezamos a hablar, no lo tenía. Pero ya cuando se constituyó, tenía recién cumplido, si no me equivoco, 19 o así. O sea, ya vale. Sí tenía, creo que 19. Porque empezamos en el 2000 a negociarlo todo. Y yo tenía pues apenas 19 años, que iba a cumplir 20, me acuerdo, cuando empezamos a fraguar todo lo que era la creación. Entonces, bueno, en estas historias que vamos narrando en Manga Line, después de esa librería que nos unió entre los dos en el año 2000 decidimos crear la editorial. Y ahí nos pusimos a ver cómo podíamos crear una editorial. Y hemos ido narrando de qué suerte o qué argumentos tuvimos que tomar para poder ir consiguiendo superar paso tras paso. La cuestión es que nada más comenzar la actividad, bueno, tuvimos un boom con ese pack de Berserk y Plisenmeyer, pero de repente nos empezaron a ocurrir problemas. Y es que en apenas un año de actividad, el distribuidor quiso apoderarse y apropiarse, el distribuidor que en aquella época nos distribuía, quiso apoderarse de nuestra editorial. En primer lugar intentó a ver si nos convencía por separado, ¿no? Sí. Para vender participaciones o de algún modo vender la empresa. Al ver que no tenía nada que hacer, pues ¿qué hizo, Dani? ¿Qué hizo? Pues bueno, se fue a dos personas que trabajaban con nosotros. Una persona que se dedicaba de las negociaciones y otra persona que se dedicaba a traducir obras. Y junto con esas dos personas, al final armó un plan para tratar de apropiarse de nuestras licencias. ¿Qué es lo que hizo? Pues le hizo creer esta empresa distribuidora, gracias a estas dos personas que le ayudaron, pues los convenció de que esa empresa distribuidora era la misma empresa que Manga Line.
Pero claro, lo había supuestamente ocurrido era que ahora Manga Line pues focalizaba su actividad a través de la distribuidora, como que éramos los mismos. Básicamente era robarnos la editorial en vez de crear una ellos solos. ¿Por qué? Porque querían las series, las licencias porque que en aquel momento estábamos publicando. Estaban funcionando muy bien. Claro. Y el distribuidor no quería pagar a Manga Line y lo que convenció es a estas dos personas que a ellos les pagaba, a nosotros no, y continuaban ellos la actividad. Y ahí es donde tuvimos que superar el conflicto de repente, recibir un burofax. Bueno, en aquel momento era un fax simple. Sí, era un fax simple porque venía desde Japón, sí. El fax que recibimos de la empresa intermediaria que en algún momento trabajaba con nosotros, diciéndonos que habíamos incumplido los contratos y que rescindían las relaciones con nosotros. Y que desde ese momento ni contactáramos ni intentáramos nada. Claro, evidentemente eso sabíamos que no podía ser. Así que nos fuimos inmediatamente, cogimos la maleta, en este caso yo con la persona que nos ayudó a negociar el conflicto, a la intérprete, y nos fuimos a Japón para ver qué ocurrió. Y allí tuvimos una macro reunión entre las empresas japonesas, el intermediario, que nos dimos cuenta allí, in situ, que el intermediario había sido una de las claves fundamentales para la autorización de documentos no oficiales como si fueran verdaderos. Básicamente, falsificación de firma, hubo también, pues bueno, documentos de traspaso de empresa que nunca había ocurrido, porque la firma, en este caso reconocida de administrador, era mía y yo nunca había traspasado la empresa, etcétera, etcétera. Claro, en ese punto, después de esa macro reunión, tuvimos un parón de casi un año porque nos pidieron las editoriales que intentáramos resolver el asunto vía judicial. Nos dieron toda la documentación, nos dieron la razón, pero es que ellas habían autorizado al distribuidor a continuar sacando los volúmenes. Sin saberlo, evidentemente. O sea, ellos no estaban participando de eso. Simplemente le entregaron una documentación y ellos la dieron por válida, por buena, porque estaba con su firma y demás, solo que esa firma no era autorizada ni podía hacer nada de eso, ¿no? Entonces, claro, la editorial japonesa tenía doble licencia a dos empresas diferentes, que evidentemente le habían dado validez como causa de lo que en aquel momento ese intermediario le recomendó, porque le dijo que eran documentos oficiales y auténticos. Y en ese punto conseguimos negociar directamente con el distribuidor, pero la negociación con el distribuidor también tuvo sus sorpresas, ya que nuestro abogado estaba sobornado por el distribuidor para que ese acuerdo no llegara a realizarse. Sin embargo, de forma directa, sin abogado, conseguimos firmar y llegar a un acuerdo ante notario donde el distribuidor reconocía pues lo que había cometido y todas las licencias volvíamos a poder publicarlas de forma normal. Ya teniendo ese documento ante notario, las editoriales japonesas no nos iban a poner problemas. Claro. Así que bueno, a partir de ese momento pues conseguimos continuar con nuestra actividad normal. Es cierto que en ese impasse nosotros necesitábamos seguir trabajando de alguna forma y hubo una editorial de entre las que hubo el conflicto que sí que nos permitió seguir trabajando con ellos en ese impasse, solo que con obras nuevas, porque las que estaban en el conflicto se tenía que solucionar el conflicto antes, ¿no? Pero bueno, gracias a esa editorial por lo menos nos pudimos mantener en ese tiempo mientras que se solucionaba el asunto. Claro. Así que ya una vez se solucionó el asunto, ya continuamos con todo el catálogo al completo y todo al principio pues parecía que iba a ir bien, pero no. No. Además, la continuidad del catálogo tampoco fue sencilla, porque tuvimos que relanzar desde el volumen 1 algunos de los títulos, porque claro, ¿qué hacíamos con todas las copias piratas que se habían distribuido? Iban a afectar y a dañar gravemente a la parte de ventas, ¿no? Claro. Entonces tuvimos que montar una nueva estrategia de relanzamiento. Pero como bien dice, ahora ¿qué ocurre? Que nos encontramos en una etapa donde una vez superado ese conflicto, creamos una empresa distribuidora para ser nuestros propios distribuidores y a raíz de esa actividad empezamos a encontrar más problemas que además vinieron también relacionados con la imprenta que en aquel momento nos imprimía. Sí. Porque a todo esto también descubrimos cómo esa imprenta con el distribuidor habían llegado a un acuerdo y estaban imprimiendo ejemplares de más sin habernos enterado también nosotros. Por lo tanto, paralelamente tuvimos varios conflictos que tuvimos que solventar. Os recomendamos, si queréis ver paso a paso cómo fue todo, que lo veáis en los vídeos que tenemos en el canal, ¿eh? En esa nueva etapa, uno de los títulos nuevos que empezamos a publicar, que no fue efecto de este conflicto anterior, pues de repente se vio envuelto en un conflicto. Era nuestro título Clover de las autoras Clam, que de repente, unas semanas apenas de lanzar nuestra edición oficial, que estaba ya pagada e impresa, se estaba terminando de imprimir,
Pues un distribuidor, otro diferente al anterior que llegamos al acuerdo y ya digamos se quedó atrás, anunció que en esa misma semana iban a distribuir la edición de Clover The Clan oficial para España. Claro, en ese momento nos quedamos pues muy sorprendidos porque ¿cómo iba a ser eso si nosotros éramos los propietarios de las licencias de Clover? Ahí, de forma resumida, pues lo que hicimos fue interponer una reclamación oficial, ya que la empresa japonesa nos dio una carta alegando que la única empresa que tenía los permisos éramos nosotros. Lo que había ocurrido era que el distribuidor había comprado una mercancía de otra empresa de otro territorio y en este caso esa edición de otro territorio que no tenía el permiso para ser vendida en España se distribuyó como si fuera una edición oficial de España. Y ahí está la clave. No es solo que lo vendieran como exportación, lo vendieron como novedad de España, sí. Porque esa empresa iba a irrumpir en el mercado español con títulos para España. Claro, pero tenemos que decir una cosa, que igualmente si hubiese sido anunciado como exportación, igualmente no hubiese sido legal, en el sentido de que si ya una empresa tiene un permiso para un territorio, no se puede exportar un libro que ya tiene una licencia. E independientemente de que no haya un contrato para el territorio, no se puede exportar un título si no se tiene el permiso de la editorial japonesa. Eso es importante, sí. ¿Vale? Pero bueno, en cualquier caso, la cuestión es que para agravar más el asunto, la edición fue anunciada como edición española, ¿vale? Entonces, claro, nosotros eso, en cuanto lo vimos, inmediatamente tuvimos que informar a la empresa japonesa. La empresa japonesa se mostró completamente receptiva y nos ayudó en todo momento y nos dio esa carta que certificaba que nosotros éramos los que tenían la potestad para poder publicar la obra en el territorio español. Entonces, claro, interpusimos una demanda a la distribuidora, pero ¿qué ocurrió? Que parecía que todo estaba ganado porque realmente todo estaba ganado. Pero cuando llegó el momento de comparecer para dar las pruebas, el abogado, nuestro abogado, de repente no se presentó. Claro, nosotros no nos enteramos en el momento, nosotros nos enteramos cuando, posteriormente de ocurrir ese hecho, a las semanas nos reunimos con el abogado y nos dice que es que no había podido comparecer porque se le había pasado la fecha. Vamos, en resumidas cuentas, otro soborno. En este caso, este fue otro abogado que posteriormente tuvimos constatación de que efectivamente le habían ofrecido un acuerdo económico para que no se presentara y no alegara las pruebas. Claro que ocurre a nivel legal, si un hecho ha sido juzgado y no se han demostrado, en este caso no ha habido una demostración de lo contrario, ya la causa ha sido juzgada, por lo tanto no teníamos posibilidad de reanudar eso en un futuro. Por lo tanto, perdimos ese juicio. O sea, con todas las pruebas y todo ganado, tuvimos que resignarnos a perder, tener que pagar las costas de abogado y a aguantar pues el hecho de que no pasaba nada a pesar de haber pedido venta, ¿no? Pasaron las semanas, pasaron los meses y ¿qué recibimos de repente? Y ya estamos llegando al punto final donde nos habíamos quedado de la historia. Pues que de repente un buen día, bueno, un mal día, recibimos un burofax. Un burofax porque la distribuidora, a la cual en su día habíamos demandado por la distribución no oficial del título Clover, nos había demandado por calumnias. Supuestamente nos estaban demandando por haber difamado su marca en redes sociales. Claro, es que claro, tener en cuenta, es surrealista la situación realmente. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la licencia de la obra Clover. Pero claro, al haber perdido el juicio donde nosotros teníamos que alegar y certificar eso, pues claro, ya no nos podíamos agarrar a ese argumento porque ya había sido una causa juzgada. Entonces teníamos un problema a la hora de poder solventar este nuevo conflicto. Sí, lo primero que hacemos es ver qué podemos hacer en consecuencia, cómo podemos resolverlo. Leemos el burofax y efectivamente teníamos que intentar alegar algo para justificar lo que había ocurrido, pero como está diciendo Dani, no podíamos volver a alegar el hecho de que éramos los propietarios de esa licencia porque ya era una causa juzgada y no la habíamos aportado en pruebas en el momento donde se requirieron esas pruebas. Entonces, nuestro abogado, ahora sí, el otro abogado, el inicial, sin saber nosotros, evidentemente, que no se presentó aquella firma con el antiguo distribuidor, porque en verdad, pues bueno, lo habían pactado de algún modo, pues nos recomendó el que, bueno, pues que iba a realizar una defensa para ver cómo podíamos defendernos de este asunto. Pasaron las semanas y nosotros la verdad es que nos quedamos bastante tranquilos porque sabíamos que teníamos la razón,
Entonces no le dimos mucha importancia y seguimos con la actividad. De hecho, seguimos publicando la línea económica y otra serie de licencias que os hemos ido contando en Archivos Secretos Manga Line anteriores. Pero de repente, cuando quedaba un día, es decir, al día antes, me acuerdo que hablé con el abogado pues para ver cuándo íbamos a quedar y cómo íbamos a hacerlo todo. Y el abogado me dice que no nos recomienda ir a juicio, que tenemos sí o sí, como sea, que llegar a un acuerdo con el distribuidor. Digo, ¿cómo? Pero si es mañana. No, es que lo tenemos perdido, no hay nada que hacer. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo no me has avisado antes? ¿Me lo vas a decir el día antes? Bueno, imaginaos, reunión de urgencia, de crisis. Además estábamos en el pueblo, en la oficina del pueblo que os hemos mostrado en otros vídeos, para ver de repente qué hacemos, pero cómo vamos a llegar a un acuerdo. Primero, porque era un distribuidor que ya en el fanzine descubrí que era el distribuidor que no me pagó los fanzines que se habían distribuido por España. En segundo lugar, era el distribuidor que había vendido y comercializado una edición no oficial de un título que nos había dañado económicamente. Y en tercer lugar, encima nos estaba denunciando a sabiendas el distribuidor de que no era mentira lo que habíamos comunicado públicamente. La verdad es que intentamos volver a hablar con el abogado y que nos explicara por qué. Y nos dijo que lo había analizado todo y que era muy arriesgado poder llegar a ese tipo de juicio porque la indemnización podía ser muy grande, claro. muy económicamente hablando, algo que podía llevarnos a la quiebra, vaya. Fijaos que en ese momento nosotros lo vimos como algo grave en el sentido de que teníamos que tomar una nueva decisión en un momento de crisis, pero no se nos ocurrió pensar que era raro que el abogado un día antes nos dijese algo así. O sea, ahora lo miramos con el tiempo y lo pensamos y decimos, pero qué tontos éramos, ¿no? O sea, éramos tremendamente inocentes. No nos dábamos cuenta de que eso no era normal, que de repente un abogado de buenas a primeras un día antes te cambie el argumento y te diga una cosa nueva que antes no nos había dicho. Pues bueno, nada, nos lo coló. Sí. Y aquí inicia la segunda etapa de este archivo secreto Manga Line, que es, o podríamos denominar como el inicio del fin. ¿Vale? Eso sí, un fin que duró muchísimo, sí. Porque estamos hablando de que estábamos en el segundo año editorial y ya teníamos nuevamente, en apenas unos meses de descanso, un nuevo conflicto. Esto era un poco como en los shonen, donde acaba una pelea y tú dices, bueno, ahora ya pueden descansar. Y a las 2 semanas ya tienen otro pelea, problema, pues lo mismo. Era un poco como, pero no si acabamos. Me acuerdo que además estábamos celebrando lo anterior en la parcela del campo, en Pradollano, muy cerquita de aquí, que os hemos mostrado fotos en el canal de cómo disfrutamos de ese espacio. Y esto ocurrió, nada, unos pocos meses después. O sea, fue algo como... ¿Pero qué pasa? O sea, ¿qué está ocurriendo aquí? Así que nada, visto ese escenario, lo que tuvimos que hacer, lo que vimos más apropiado hacer era hacerle caso al abogado, porque claro, si nos estamos creyendo el relato, pues lógicamente, si nos está aconsejando eso, lo normal es que pues sigas su consejo. Sí. Porque no teníamos tampoco muchas más opciones. Nosotros no queríamos por nada del mundo tener que llegar a un acuerdo porque lo veíamos completamente injusto teniendo en cuenta que nosotros no habíamos hecho nada malo. Sí. O sea, lo teníamos todo en regla, pero por culpa de pues negligencias claras de las personas con las que trabajamos, al final llegamos a este tipo de conflictos, ¿no? Me acuerdo que cuando salimos a ver en persona al abogado para que nos lo dijera en persona, estaba relativamente cerca de la oficina, nos volvió a decir lo mismo, pero no, se limitó básicamente a decir que no había nada que hacer, básicamente. Al volver a la oficina, que estaba en el pueblo, ya me acuerdo que ya había oscurecido porque era tarde. Bueno, tarde, a lo mejor serían las 7 de la tarde, que aquí ya empezaba a ser finales de año y era ya una época donde oscurecía relativamente pronto. Me acuerdo que nos había llamado el distribuidor. El distribuidor nos había dejado una llamada, un mensaje diciendo que nos pusiéramos en contacto con él. Era un poco todo muy casual, ¿no? Pero bueno, a la misma vez tú piensas, bueno, quizás como es mañana, pues quieren intentar algo, ¿no? Total, que al final, una vez lo volvemos a hablar y no hay otra opción, pues decido llamar al distribuidor, ya que él ya me había llamado, ¿no? Y mi abogado estaba diciendo que teníamos que llegar a un acuerdo con él, aunque fuera antes del juicio, ¿no? Pues me acuerdo que lo llamé y hablé con el distribuidor y lo que nos propone es que si queremos llegar a un acuerdo amistoso, la opción que nos da es muy simple. La opción que nos da es que firmemos un contrato de distribución con su empresa para que su empresa pudiera vender y comercializar
todos los títulos del catálogo Manga Line. En exclusiva, por supuesto. Esa es la parte que queda. ¿Por qué? Porque era todo bonito, ¿no? Tú a priori lo escuchas y dices, bueno, pues está bien, ¿no? Pero cuando te dicen, no, pero solo yo lo puedo hacer, la distribuidora que tenéis, no, me lo tienes que dar en exclusiva. Claro, en ese momento es como, no quiero dártelo en exclusiva. Si nos va bien vendiéndolo de forma directa. Y con la mala experiencia que hemos tenido ya con el anterior distribuidor y a sabiendas de que ese distribuidor en el pasado, el fanzine, tampoco lo pagó, pues no queríamos. Nos dijo, nada, esta es mi última propuesta, te llamo un rato. Colgamos y nuevamente teníamos que ver qué hacíamos y no teníamos opciones. Por más que lo pensábamos, volvimos a llamar al abogado, el abogado dice, nada, no hay opciones, es muy buena oferta, acéptala. Me acuerdo que volvimos a llamar al distribuidor y nos dijo que perfecto, que lo aceptaba. Ahí el distribuidor nos impuso también un pequeño pago económico que decía que era para pagar a su abogado. Finalmente aceptamos el acuerdo. Tuvimos que llegar a un pacto de pagar un pacto económico, tampoco era demasiado dinero, pero para nosotros en ese momento tampoco era poco, ¿vale? Me acuerdo que al cambio eran como 20.000 euros. Y teníamos que firmar el acuerdo, cosa que nos enviaron ya un borrador de acuerdo. Y estuvimos hasta unas ciertas horas altas de la noche evaluando el acuerdo de distribución para intentar a la mañana siguiente, a primera hora, poder presentar en el juzgado el acuerdo y no llegar a problemas mayores, ¿no? Y bueno, finalmente leímos el acuerdo, vimos más o menos, no teníamos muchas opciones, vimos más o menos un acuerdo que más ahí pues era normal, aunque es verdad que no nos gustaba nada el tema de la exclusividad. Y a la mañana siguiente, como además ellos venían a comparecer en el juzgado, pues finalmente decidimos firmar el acuerdo. Por lo tanto, en el juzgado simplemente tuvo que el abogado presentar que habíamos llegado a un acuerdo de forma amistosa para que no se produjera el juicio y la causa quedó archivada. Y ahí nuevamente, insisto, ese fue nuestro gran, enorme error, que no sabíamos en ese momento hasta dónde nos iba a condicionar toda la andadura, todos los demás 8 años que quedan por delante. Porque esto fue la primera, o sea, fue un pozo en el suelo, ¿no? Como se suele decir. Sí, de ahí ya digamos que en verdad nunca conseguimos salir de esa crisis. Aunque después estuvimos bastantes años, realmente eso repercutió en todo lo que vino después. Completamente. Sí, completamente. Me acuerdo que después hablando con el distribuidor, pues bueno, ellos estaban aparentemente cordiales, incluso alegres, ¿no? Porque decían que Manga Line era una empresa que ellos en el pasado nos escribieron una vez y le dijimos que a priori no estábamos interesados en trabajar para la distribución, y que era una empresa que le habían pedido muchísimo y que ellos eran un distribuidor que estaba en alfa y que por supuesto querían comercializar el título Manga Line y que no nos preocupáramos, que nos iban a apoyar al máximo para que todo fuera muy bien. Digamos que querían que en ese nuevo comienzo pues fuéramos aliados y no fuéramos rivales, no lo viéramos como un conflicto negativo lo ocurrido anteriormente. Básicamente fue una estrategia pues para que pudiéramos trabajar con ellos, ¿no? De un modo forzado, ¿no? Así que, ¿qué ocurrió a partir de ahí? Porque si esto os parece fuerte, la forma de forzarnos aún fue a más, pero mucho más, ¿vale? Pero para eso tenéis que ver próximos vídeos de Archivo Secreto Manga Line. ¿Qué ocurrirá? Podéis dejar vuestras especulaciones ahí abajo, ¿verdad? Hombre, ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios, que se vienen cosas todavía muy interesantes dentro de esta andadura que duró 10 años, acordaos, en lo que es la editorial en sí. Y estamos en el tercero, creo. Ahora todavía no hemos empezado el tercero. Todavía hemos empezado el tercero, o sea que imaginaos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.